pantalla de la computadora de mesa de entrada y me señala que no figura en el sistema informático el artículo 142 ter del Código Penal. Bueno, yo no puedo acusar por otra figura, es decir, que quiere que diga que es corrupción de menores, no, el 142 ter. Entonces dice, bueno, ya le vamos a dar solución. Y después me vengo a enterar que la solución que le dio es ponerle, que también estaba entre las figuras de concurso ideal con el encubrimiento por desaparición forzada de personas, el 277 del Código Penal y el 248 por violación de los deberes de funcionarios públicos, pero la figura principal es la del 142 ter, y por lo tanto quiero señalar esto porque, bueno, es un hecho penoso que sea esta la primera causa seguramente por desaparición forzada de personas que competa a la justicia criminal y correccional federal de esta capital, pero el hecho cierto es que tropezamos con un problema que deriva en que el juez de primera instancia, al resolver sobre la cuestión de competencia, dice, bueno, acá se está requiriendo en función de encubrimiento 277 del Código Penal, es un delito contra la administración pública, por lo tanto, ¿qué hace una entidad defensora de derechos humanos? Decimos, no, nosotros vinimos por el 142 ter, acompañado en concurso ideal por la figura del 277 y el 248. Bueno, hecha esta salvedad, queremos explicar que este complejo delito de desaparición forzada de personas, en el cual hay que hacer el reconocimiento que ha sido el movimiento de derechos humanos de la Argentina, sus cuerpos jurídicos, los que impulsaron la creación de las dos convenciones, tanto la regional como la internacional, y que el primer proyecto se presentó en el Coloquio de País en el año 1981 sobre desaparición forzada de personas. Recordemos que no había ni en el órgano regional ni en el internacional ningún grupo de trabajo sobre desaparición forzada y hubo que crearlo para admitir este fenómeno, desgraciado fenómeno represivo que se desató en el cono sur latinoamericano. Bueno, por tanto que estas dos convenciones son parte de nuestra historia, ¿no? Son parte de nuestra actividad y del celo profesional que se puso en la concreción de las mismas. Y está reflejada, creo yo, muy correctamente en el 142 ter, bien que abreviado, pero está recogido lo esencial de la figura de desaparición forzada, que tiene tres niveles de responsabilización penal. Primero, de los autores materiales, que tienen que ser o pertenecer a una fuerza del aparato de Estado o actuar con la aquiescencia de ese aparato de Estado, tener la garantía del obrar. El segundo nivel, de los autores mediatos, que son los que dan las directivas, protocolos o normativas por los cuales ocurren hechos como la desaparición forzada, y que en este caso ha tenido un protagonista en el lugar de los hechos, que es el doctor Pablo Nochetti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad Interior. Y el tercer nivel, el del encubrimiento, es decir, las autoridades que desinforman o que no transmiten información o que niegan el hecho y que no permite el esclarecimiento ante la opinión pública y fundamentalmente ante las familiares de las víctimas sobre cuál es la suerte que ha corrido la víctima. Creo que es el delito más perverso que ha generado la historia social, el de la desaparición forzada, porque la incertidumbre sobre la suerte del familiar es mucho más gravosa que cualquier certeza, por penosa que ella sea, ¿no? De manera que debemos tener en cuenta que para ambas convenciones este delito es un crimen de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible la acción de jurisdicción universal y de igual de nivel de responsabilidad para estos tres obrares que configuran la desaparición forzada de personas. Bien, dicho esto, cuando promovemos la acción es porque ya se ha producido frente a la sociedad, la autoridad nacional en los niveles más altos, el presidente, jefe de gabinete de ministros, los dos ministerios comprometidos, sus colaboradores inmediatos, lanzando ante la opinión pública y también ante la comunidad regional e internacional una desinformación absoluta respecto de la suerte o paradero en una circunstancia que hay que poner de relieve, donde ocurren los hechos y de la forma que ocurren, no puede haber otra responsabilidad que no sea la de Gendarmería Nacional, ¿no? Es decir, no es que ha ocurrido en un tumulto donde ha habido otras fuerzas
otras personas que hayan intervenido, no, son 7 u 8 habitantes de la Pulov mapuche y Santiago Maldonado y un pelotón bastante numeroso de Gendarmería Nacional. Entonces, aquí no puede haber equívocos, confusiones o tener que esperar tremendos trabajos periciales de reconstrucción, etcétera, para determinar las responsabilidades. Pero se adoptó desde el inicio, desde el momento uno, una actitud de negativa, de decir no, acá no ha intervenido, y esa actitud de negativa, señores camaristas, se mantiene al día de la fecha. Y digo esto porque al producirse los 60 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el gobierno eleva un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en lo que es parte sustancial establece que no hay ninguna prueba o evidencia colectada que establezca la intervención de Gendarmería Nacional en la desaparición de Santiago Maldonado. Y pocos días antes de esto se dirige al Comité Especial de Naciones Unidas de Protección de las Personas contra la Desaparición Forzada, rechazando la intervención de los expertos de Naciones Unidas que querían colaborar en la investigación sobre esta desaparición forzada. Entonces, esto demuestra y constituye formalmente una ampliación de denuncia, que estamos frente a un delito que se continúa cometiendo mediante estos hechos que son inmediatos a la producción de esta audiencia. Entendemos que la circunstancia que las autoridades contra quienes se dirige la acción forman la cúpula del Poder Ejecutivo Nacional y la cúpula de Gendarmería Nacional, que se trata de autoridades que tienen su asiento en territorio de la capital federal, que corresponde a este fuero, a esta justicia, el conocer y decidir en la materia, y no así el acumularlo a una acción que tramita en la provincia de Chubut. Entendemos que el fiscal de primera instancia ha favorecido esta postura porque formuló requerimiento de instrucción de inmediato que le fue girada la causa sin ninguna reserva respecto de la cuestión de competencia. Y apelado a que fue por el fiscal la declaración de incompetencia, el fiscal de Cámara también ha sostenido, por lo menos así ha trascendido a la opinión pública, ha sostenido la competencia de esta capital federal para entender en los hechos que motivaron la presentación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y a la que han adherido otras 2 entidades defensoras de derechos humanos. Bueno, si uno examina los textos de las convenciones, que bueno es recordarlo, por imperio de lo normado en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, son parte de la ley suprema de la Nación porque tienen jerarquía de cláusula constitucional. Advertimos que hay diversas indicaciones dirigidas a la autoridad judicial para cuando se enfrenta a una hipótesis de desaparición forzada de personas. En la Convención Interamericana, al finalizar los fundamentos, se dice: esperando que esta convención contribuya a prevenir, sancionar y suprimir la desaparición forzada de personas en el hemisferio y constituye un aporte decisivo para la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Y por ello es que los Estados partes se comprometen a no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aún en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales, y a sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la comisión de tentativa del mismo. Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas y tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente convención. En similares términos se pronuncia también la Convención Internacional, como es previsible, pero quiero destacar lo que dice el artículo 17 de la Convención Internacional en cuanto establece: nadie será detenido en secreto, sin perjuicio de otras obligaciones internacionales del Estado parte
en materia de privación de libertad, cada Estado parte en su legislación establecerá las condiciones bajo las cuales puedan impartirse las órdenes de privación de libertad, determinará las autoridades que estén facultadas para ordenar privaciones de libertad, garantizará que toda persona privada de libertad sea mantenida únicamente en lugares de privación de libertad oficialmente reconocidos y controlados, garantizará que toda persona privada de libertad sea autorizada a comunicarse con su familia, un abogado o cualquier otra persona, garantizará el acceso de toda autoridad e institución competente y facultados por ley a los lugares de privación de libertad, si es necesario con la autorización previa de una autoridad judicial. En definitiva, que hay una serie de protocolos establecidos en estas convenciones internacionales que no se han cumplido en el presente caso, y ese incumplimiento es parte del encubrimiento, tramo sustantivo del encubrimiento por el que promovemos esta acción. Y creemos muy sinceramente que le corresponde al Poder Judicial en esto asumir una actitud rectora en salvaguarda de los derechos. En este caso es la protección de la vida, de la libertad y de la integridad física y psíquica del ser humano. Nadie puede asumir la responsabilidad de decir hoy cuál es la suerte que ha corrido Santiago Maldonado, pero sí es responsabilidad de las entidades de derechos humanos, de sus cuerpos jurídicos y muy especialmente del Poder Judicial de la Nación el poner todos los esfuerzos para ese esclarecimiento. Y si ese esclarecimiento lleva al segundo párrafo del 142 ter del Código Penal, es decir, que la suerte ha sido la muerte de la víctima, que se aplique lo que dice la norma en función del principio de legalidad enunciado con máxima sencillez y precisión por Kelsen, que una norma sea aplicada en todos aquellos casos que conforme su contenido debe ser aplicado. Esta causa, señores camaristas, se inició con un frontispicio que yo he utilizado casi como talismán durante mis años de ejercicio de la profesión y cuando, la búsqueda bajo situación de excepcionalidad institucional respecto de la suerte de aquellos que habían sido secuestrados y no habían sido aparecidos ni detenidos bajo ninguna forma prevista en la Constitución o en las leyes. Y ese frontispicio era una frase de Thomas Hobbes en el Leviatán: crimen mayor es aquel que se comete a conciencia de su impunidad. Esta frase es una de las tantas que forma la recopilación de Naciones Unidas sobre el nacimiento del humanismo. Y es, creo yo, una suerte de Biblia para todos aquellos que ejercemos la defensa de los derechos humanos. Finalmente, apelo a la prescripción del artículo 36 de la Constitución Nacional, que prevé y condena toda forma de excepcionalidad en el ejercicio del poder. Y formulo el interrogante y me lo respondo: ¿qué sucede cuando una autoridad con legitimidad de origen transgrede los límites reglados de sus incumbencias constitucionales para apropiar los que no le pertenecen o impedir el ejercicio de los otros poderes que conforman el gobierno federal? Yo quiero recordarle al tribunal que por la primera ley de organización del Poder Judicial de la Nación, su artículo 3, aún vigente, cosa que se comprueba en los apéndices de los códigos procesales, establece que el deber primero del Poder Judicial es asegurar la observancia de la supremacía de la Constitución Nacional, aún por sobre los actos de los otros poderes que estén en contradicción con ella. De manera que formulo al tribunal, cerrando mi alegato, la más vehemente invocación de estos principios de supremacía del Estado de Derecho, porque la excepcionalidad institucional es algo que la sociedad argentina no se merece otra vez. Buenos días. Mi nombre es José Schulman, soy el secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Pocas cosas en ese carácter. Del conjunto de los organismos de derechos humanos que venimos desde hace años trabajando juntos, pero sobre todo con la causa Maldonado y con los hechos últimos. Y también hablar como sobreviviente de 2 secuestros de desaparición forzada
los cuales han sido considerados en las sentencias condenatorias del juez Brusa, en la ciudad de Santa Fe, en el centro clandestino La Cuarta, sentencias que están convalidadas por la Corte Suprema. Y intentar decirle lo que sentimos, los que hemos pasado por esta experiencia y los luchadores por los derechos humanos. Básicamente decirles que realmente es una catástrofe que vuelva a haber un desaparecido en democracia, pero que esa no es la única catástrofe que nosotros estamos sufriendo. Porque no solo se ha legalmente y lo mantienen oculto a Santiago Maldonado, sino que nosotros, en nuestra experiencia y en los juicios de estos 10 años, aprendimos que una cosa es ocultar y otra cosa es mentir. Parecen muy parecidos, pero no es exactamente lo mismo. Y nosotros venimos a decir que el Gobierno Nacional y el mando de Gendarmería, exactamente aquellos a quienes hemos acusado, han mentido y mienten de una manera desvergonzada. ¿Por qué desvergonzada? Porque mienten a sabiendas. La señora Bullrich recibió el 16 de septiembre el informe de sus operadores de inteligencia, algunos de los cuales estuvo preso por acciones de secuestro armado y cobro de recompensas, Barberis se llama, y el otro Cané es un viejo operador de los servicios de inteligencia en el Poder Judicial, y ellos hicieron una investigación sui generis entre los propios gendarmes, pero de esa investigación sui generis, sin respetar ninguna de las normas de una investigación seria y profesional, surgía claramente que Gendarmería había estado en contacto con Maldonado y una serie de otras cuestiones que ahora lentamente se van liberando y aparecen audios y videos como por arte de magia. Sin embargo, en su comparecencia ante la Corte Suprema, ante el Senado de la Nación, y sobre todo, que es la que yo estuve, y estaba Laura Conte, que está acá con nosotros, de Madres también, en la reunión con los organismos de derechos humanos, Bullrich mintió a sabiendas que mentía sobre el contenido de esas entrevistas y juró y perjuró y volvió a jurar que la Gendarmería no tenía nada que ver e indujo al juez Otranto a que, como dijera, tomaba declaraciones en calidad testimonial, en calidad de testigos, porque era imposible que tuvieran algo que ver con la desaparición forzada. Entonces, nosotros venimos a pedirles, a exigirles que haya una investigación judicial en forma sobre este acto de encubrimiento, al cual, se podría haber desaparecido a Santiago Maldonado sin que el gobierno mienta tanto. No era imprescindible para la acción de desaparecerlo que aún hoy sigan mintiendo sobre todos los hechos que rodean la desaparición forzada. La sociedad argentina en 1983, 84, 85 tuvo que hacer un gran debate, y ustedes lo recordarán, con motivo de la publicación del informe de la CONADEP, con motivo de los primeros testimonios en el juicio a la Junta. Recuerdo siempre el texto de Jorge Luis Borges cuando fue a escuchar a nuestro amigo Víctor Basterra. Recordarán ustedes que Borges quedó tan impactado y escribió un texto memorable, nada menos que en el Diario de la Nación, hablando de la increíble maldad de la Junta de Comandantes. En esas discusiones, la sociedad argentina se dividió para siempre entre quienes les creen a los torturadores, a los asesinos, a los violadores de mujeres y quienes le creemos a los sobrevivientes, a las víctimas, a los familiares. En el momento en que el Gobierno Nacional una y otra vez nos trata como mentirosos, nos trata como fabuladores, no solo que encubre la verdad, sino que alimenta
el fuego de las próximas violaciones de derechos humanos contra aquellos que hoy mismo somos estigmatizados como mentirosos, falseadores e interesados en ampliar número de desaparecidos, o como en este ejemplo, que se pretende que tenemos algún interés electoral en insistir con la investigación necesaria de la desaparición forzada de Maldonado. Lo que quiero decirles, y hasta aquí llego, es que en opinión de los que hemos defendido la verdad durante 40 años, y no me equivoco, creo que en ningún juicio, nadie pudo probar ni una sola vez que algún sobreviviente de terrorismo de Estado haya mentido una letra. No conozco ni recuerdo, y si lo hay me ayudarán, pero ha sido una norma de vida para nosotros, el defender la verdad de lo que nos pasó y la verdad de lo que pasa. Y entonces creemos que es imprescindible que se haga una investigación en forma que no solo sea poner de relieve la mentira, sino que vuelva a poner al Poder Judicial, como se logró en aquellos años, claramente del lado de las víctimas. No puede haber dudas de qué lado está un juez, de qué lado está la Cámara, de qué lado está la Corte Suprema. Y lamentablemente, cuando vemos el accionar de jueces como Tranto o el silencio de otros, déjenme decirles que nos vuelven las mismas dudas que tuve yo un 21 de noviembre de 1977, cuando el secretario del Juzgado Federal de Santa Fe, en medio del centro clandestino La Cuarta, entre sección de tortura y sesión de tortura, me interrogaba. Él se llamaba Víctor Brusa, no está más en el Poder Judicial, y sería impensable que vuelvan a aparecer otros Brusas, no impensable, es inaceptable que vuelvan a aparecer otros Brusas en el Poder Judicial argentino, porque la sociedad argentina se ha ganado el derecho de no tenerlos, ha construido un repudio al terrorismo de Estado, y creo yo que los que se aparten de ese repudio estarán fuera del acuerdo y del contrato social. Espero que esta investigación sea ejemplar y marque un antes y un después, como fueron aquellos días tan duros del juicio de la Junta que abrieron la puerta para la verdad. Gracias. Mantengo la protesta de casación y la reserva del caso federal, no por ritual, pero necesariamente debe integrarse.